Prepárese para sumergirse en una narración que va más allá de las páginas de la historia, el libro de Daniel, revelado sin medio palabras y con una intensidad que puede transformar su perspectiva para siempre. Permanezca hasta el último detalle, porque este viaje no se trata solo del pasado, se trata de principios que hacen eco hasta el día de hoy y pueden redefinir su propia caminata. Los profetas habían advertido. Jeremías lloró en las calles, Isaías levantó la voz en las puertas de la ciudad y Ezequiel fue testigo de visiones, lo que la gente insistió en ignorar. La calamidad no llegaría a manos de los enemigos, sino como consecuencia de su propia traición. Lo sagrado fue pisoteado, el pacto con Dios roto. Y luego el que ve que todo se levantó no como Salvador, sino como juez. Las puertas de Jerusalén, una vez un símbolo de gloria, se abrieron para un destino amargado, cautiverio. En el tercer año del gobierno de Jehoaquim, rey de Judá, los cielos permanecieron en silencio antes de que los lamentos de la ciudad. Babilonia, bajo el incesante mando de Nabucodonosor, avanzó como una tormenta devastadora. No fue la estrategia militar la que entregó al rey de Judá en manos del invasor, era la mano de Dios permitiendo que el enemigo tomara no solo la ciudad, sino también los tesoros del templo, los objetos consagrados, todos transportados a la tierra de Sinear, la antigua Babilonia, donde serían depositados entre las ídolas de una gente que no conocía el verdadero Dios. Allí, en el corazón del exilio, Dios plantó una semilla de esperanza. Nabucodonosor ordenó a Asase, su cabeza de eunucos, que seleccionó entre los jóvenes exiliados del linaje real, descendientes de la nobleza de Judá. No es ningún joven, deben ser impecables en apariencia, brillante en sabiduría, versado en ciencia y cultura, preparados para servir en el palacio. El objetivo era claro, borrar su identidad hebrea y darles forma a la imagen de Babilonia. No por fuerza, sino por seducción. Aprenderían el lenguaje de los caldeos, se sumergirían en su literatura y se prohibirían con las delicias de mesa reales, los mejores platos, los vinos más seleccionados. 3 años de inmersión total. Entonces estarían listos para servir al imperio. Entre los elegidos, 4 nombres se destacaron: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero sus nombres, que llevaban la marca del Dios de Israel, fueron reemplazados. Una antigua estrategia de los imperios, cambia el nombre para tratar de borrar la esencia. Daniel se convirtió en Belsazar, evocando al dios babilónico Bel. Ananías se convirtió en Sadrach, Misael se convirtió en Mesqueque y Azarías Abednego. Más que una traducción, fue un intento de reescribir su fe. Pero Daniel, de unos 14 años, hizo una elección radical en su corazón: los platos del rey no lo corrompen. Esa comida, probablemente ofrecida a los ídolos o preparado en falta de respeto por la ley de Moisés, representaba mucho más que una simple fiesta, era una rendición silenciosa. Y Daniel entendió una verdad profunda: la fidelidad no se demuestra en grandes enfrentamientos, sino en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Con respeto, pero sin dudarlo, le pidió permiso para no contaminarse. No era rebelión, fue convicción. Dios ya había inclinado el corazón de Asca a su favor, pero el miedo aún se cernía en el aire. Si te ves débil, el rey me ejecutará, advirtió el oficial. Daniel luego propuso un desafío: 10 días. Él y sus amigos solo se alimentarían de verduras y agua. Al final, comparar su salud con la de otros jóvenes, que devoraron las delicias de la corte. ¿El resultado? Después de esos 10 días, los 4 hebreos no solo fueron más saludables, la vitalidad irradiada. No era solo una cuestión de dieta, era el favor de Dios sobre ellos. Y Dios no se detuvo allí. Les concedió conocimiento y sabiduría en toda la ciencia y la cultura de la época. Pero Daniel dio algo extraordinario: la capacidad de descifrar visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años, todos los jóvenes fueron presentados a Nabucodonosor. Y el rey, hablando con ellos, estaba horrorizado: nadie en comparación con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En toda la sabiduría y comprensión que buscó el monarca, esos 4 se destacaron 10 veces más que todos los magos y terrenos del reino. En la segunda noche del reinado de Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo no pudo cerrar los ojos. No por intriga política o amenazas de guerra, sino para un sueño. Una pesadilla tan vívida, tan real que lo hizo entrar en pánico. Al despertar, una angustia lo consumió: el sueño. Había escapado de su memoria, pero el terror permaneció.
Desesperado, el rey convocó a todos los sabios de Babylon, wizards, astrólogos, adivinos, y lanzó un desafío imposible: velearme lo que soñé y luego su significado. Estaban paralizados. Interpretar los sueños era común, reconstruir un sueño olvidado, nunca. Oh rey, vive para siempre. Intentaron ganar tiempo. Cuéntanos el sueño y lo interpretaremos. Pero Nabucodonosor no era tonto. Están tratando de engañarme. Si no me dicen el sueño, sabré que están inventando. La oración es una: revelar todo o se destrozará y sus hogares, reducidos a escombros. Ofreció una alternativa tentadora: gloria, riquezas y honores para quienes descifraron el rompecabezas. Pero los sabios se vieron obligados a admitir la verdad: ningún hombre en la tierra puede hacerlo. Solo los dioses podrían revelar tal misterio, y no habían habitado entre nosotros. La furia del rey explotó. Ordenó la ejecución de todos los sabios. Entre los condenados estaba Daniel, aunque aún no había sido llamado. Cuando Arioque, comandante de la Guardia Real, se fue para cumplir la orden, Daniel se le acercó con calma y discernimiento. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Qué está pasando? Al enterarse de la situación, Daniel fue al rey y pidió tiempo, no para hacer respuestas, sino para buscar al que tiene todas las revelaciones. De vuelta en su casa, reunió a Ananías, Misael y Azarías. Juntos lloraron al Dios del cielo. No pidieron riqueza o venganza, sino misericordia. Que el Dios eterno revele el misterio, no solo para salvar sus vidas, sino que en medio de una tierra de ídolo, estaría claro quién era el único Dios verdadero. Esa misma noche el secreto fue revelado a Daniel en una visión. Sin embargo, antes de correr hacia el palacio, se arrodilló en la adoración. Bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Cambia las estaciones, deja los reyes y los establece, otorga sabiduría a sabio y conocimiento a los entendimientos. A usted, oh Dios de mis padres, gracias y alabanza, porque usted ha revelado lo que le preguntamos. A la mañana siguiente Daniel buscó a Arioque. No sean estos sabios de Babilonia. Llévame al rey y te revelaré el sueño. Arioque, casi apropiado del mérito, llevó a Daniel a la presencia de Nabucodonosor. Encontré entre los exiliados de Judá un hombre capaz de desentrañar el misterio, anunció. El rey miró a Daniel, ahora llamado Belsazar, con sospecha: ¿puedes decirme el sueño y su interpretación? Y Daniel respondió con reverencia y coraje: no sabio, mago o divino puede revelar este secreto. Pero hay un Dios en el cielo. Terror lo invadió como una sombra que se ahoga. Ya no eran símbolos grandiosos como la estatua de los metales, sino una visión íntima y cruel en su claridad: un árbol inmenso, tan alto que su parte superior tocó los cielos, lo suficientemente frondosos como para albergar a todas las aves del mundo, cargadas de frutas que saciaron a todos. Su follaje era exuberante, su baúl, investigable. Pero luego, desde la región celestial, descendió a un vigilante, un santo, con una voz de autoridad: corta el árbol, suelta sus ramas, dispersan sus hojas, extiende sus frutas. Que los animales se alejen de su sombra y los hombres dejen de refugiar debajo de ella. Pero dejar el pecho con la tierra, atados con hierro y bronce entre la hierba, entre los animales de la tierra. Sobre esto, hasta que sepas que el más alto domina sobre el reino de los hombres y se lo da a los que quieren. El rey se despertó exudando, el corazón latía como un tambor de guerra. El sueño no era un acertijo, era una oración. Y él lo sabía. Llamó a todos los magos, los astrólogos, los caldeos, pero ninguno de ellos podía interpretarlo. Hasta que Daniel entró y el rey, con voz temblorosa, le dijo la visión. Daniel, jefe de sabios, sé que el espíritu de los santos dioses está en ti. Dime la verdad, incluso si es amargado. Daniel escuchó, y por un momento el silencio pesó como plomo. Luego, con el coraje de aquellos que conocen la voz de Dios, él dijo: oh rey, que este sueño sea para tus enemigos y su interpretación, para tus adversarios. El árbol que eres. Creciste, te hiciste fuerte, tu grandeza vino al cielo y tu dominio, a los fines de la tierra. Animal, comerás hierbas como el bueyes, serás moles. Tuve en Diu, y 7 veces te pasará hasta que reconoces que las reglas más altas sobre los reinos de los hombres y les dan a quien quiera. En cuanto al tocón y las raíces que han sido, su reino se mantendrá después de haber aprendido que los cielos dominan. La cara de Nabucodonosor palideció.
Es imposible, murmuró, pero en el fondo sabía que no lo era. Porque el orgullo que lo había hecho levantar una estatua de oro ahora lo hizo desnudo frente a la eternidad. Pasaron 12 meses. El rey caminó por la terraza de su palacio mirando a Babilonia, su Babilonia, y el veneno de la autosuficiencia corrió en sus venas. ¿No es este la gran Babilonia que construí en la casa real, con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Las palabras todavía se hicieron eco cuando una voz provenía de los cielos, muy como una espada. Se te dice, oh Nabucodonosor, el reino se lleva. Al mismo tiempo, la oración se cumplió. El hombre que había gobernado el mundo más poderoso de la tierra se redujo a un ser arrastrado, el cabello cultivado como plumas de águila, clavos como garras de pájaros. Los nobles temblaron, los sirvientes huyeron, y Babilonia, una vez con orgullo, vio a su rey pastoreo entre los animales. 7 años. 7 estaciones de humillación, donde el rocío del cielo era su banquete y la tierra, su cama. Hasta que en un día como cualquier otro, Nabucodonosor levantó los ojos, no al oro de sus palacios, sino al cielo que lo había roto. Y por primera vez entendió. No con las mentes de un estratega, sino con el corazón de un hombre roto, bendito sea el Dios más alto, cuyo dominio es eterno y cuyo reino duro para generar a generación. Todos los residentes de la tierra no tienen reputado por él. En el mismo momento, la razón volvió a él. Los sirvientes lo encontraron, ya no como una bestia, sino como un hombre transformado. El reino le fue restaurado, y más que eso, su alma fue rescatada. Porque el Dios que humilla también exalta, y el fuego que consume orgullo es el mismo que purifica el oro. Y así el rey que una vez había desafiado a los cielos con una estatua de oro ahora escribió con las manos temblorosas, no un decreto de poder, sino un testimonio de rendición. Ahora, yo, Nabucodonosor, elogio, examina y glorifica al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus formas justicia, y él puede humillar a los que caminan en el prioridad. Utensilios sagrados de la casa de la que te apoya respirando, y en ellos bebió vino con tus concubinas, mientras alababa a los dioses silenciosos, hechos por manos humanas, no ve plata que no escucha, no respirando bronce. Has profanado lo que era santo, y ahora el santo te responde. La mano que escribió no era un hombre. Era la firma del juez eterno, atraído a personajes de fuego en el yeso frío de la pared. Mene Mene Getel Parsin, Walls que no necesitaban traducción para congelar la sangre, ya que ya llevaban el peso de la oración. Daniel no dudó. No había tiempo para la diplomacia, no había espacio para la mitad de las palabras cuando el cielo ya había hablado. Mene dijo con una voz que cortó el aire como una espada, dijo Dios los días de tu reino y lo terminó. Cada fiesta, cada tazón erigido en blasfemia, cada risa que resonó en estos pasillos, mientras que el más alto fue olvidado, todo se pesó en la escala de la eternidad. Y ahora, el relato está cerrado. Lágrima continuó, y el salón pareció encogerse. Fuiste pesado en la escala y lo encontraste desaparecido. No hay suficiente oro en tus tesoros para comprar lo que pierdes, oh rey. No hay ejércitos que puedan detener la mano que ya se ha levantado en su contra. Te has hecho por los dioses del barro que adoras y aquí, la verdadera medida te revela, polvo, solo polvo, ante el que descansa en el círculo de la tierra. Parsin, la última palabra ha caído como un martillo, tu reino se dividirá y se entregará a los miedos y a los persas. Esta misma noche, Belsazar. Mientras todavía estás de pie, mientras aún respiras el aire no merecido, la oración ya está en marcha. Las puertas de la ciudad, que consideras sin reservas, se romperán. Las paredes que te protegieron serán un papel antes del fuego. ¿Y tú? Estarás con el maniobra quemado barrido por el viento de la historia, sin siquiera dejar un nombre que vale la pena recordar. Silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar el sudor corriendo por los templos de los nobles. Belsazar, una vez rojo con vino y orgullo, ahora estaba pálido como la muerte. Trató de ofrecer a Daniel la púrpura prometida, la corriente dorada, el tercer lugar en el reino, como si los títulos pudieran posponer lo inevitable. Pero Daniel ni siquiera miró a los presentes. Sus ojos, velados por la sabiduría de décadas al servicio de un dios no comprado, se fijaron más allá del rey, más allá de las paredes, más allá del tiempo. Obtenga recompensas de Tus, dijo con calma que era más aterrador que cualquier grito. El Dios que le dio a Nabucodonosor el reino y lo llevó, quien lo humilló y luego lo restauró, ese mismo Dios ya te ha juzgado.
Y mientras las palabras aún resonaban, un grito ronco rompió el aire de las puertas del palacio. No era una alarma humana. Era el sonido de una ciudad tomada, un imperio desmoronado en una sola noche. Los persas ya estaban dentro de las paredes. Las defensas consideradas impenetrables habían caído sin resistencia, porque cuando Dios se quita la mano, hasta que las piedras obedecen la ruina. Belsazar, el rey que se burló de los invisibles, ahora vio lo visible, las espadas brillantes a la luz de las antorchas, los soldados enemigos llenaron los pasillos, el olor a sangre mezclado con el perfume de banquetes interrumpidos. Y así, al mismo tiempo que la mano había escrito, se cumplió el juicio. Belsazar, el orgulloso blasfemo, el último heredero de un trono que un día temblaba antes de la gloria de Dios, fue asesinado. Su cuerpo jaceó entre los escombros de su propio palacio y su reino, que había pensado que eterno, estaba roto como un jarrón de arcilla arrojado al suelo. Pero la historia no terminaría allí. Porque mientras los ganadores saquearon a Babilonia y los nobles estaban encadenados, un hombre pequeño con cabello blanco como la nieve, pero con ojos que aún ardían con el fuego de la fe inquebrantable, observó todo en silencio. Daniel, el profeta que había servido a reyes y sobrevivió a los imperios, sabía que ni siquiera la caída de Babilonia era el final. Fue solo otro capítulo en la batalla eterna entre el orgullo de los hombres y la soberanía de Dios. Y cuando las llamas consumieron los pasillos donde una vez se hizo eco de las risas de burla, quedó una verdad, ya no se registró en las paredes, sino en el alma de la historia: los reinos de este mundo son fugaces, pero el que pesa los corazones reina para siempre. Rápido, implacable, con garras que se extienden más allá de sus fronteras naturales. Era la Grecia de Alexander, la Grande, un imperio que no solo conquistaría sino que asimilaría, difundía su idioma, cultura y poder con una velocidad que dejaría al mundo asombrado. 4 cabezas, 4 divisiones, el reino que, después de la muerte temprana de Alejandro, se fragmentaría en 4 generales, 4 dinastías, 4 herederos de un legado que cambiaría la historia para siempre. Pero entonces algo peor vino de las profundidades. Un cuarto, terrible, sorprendente y fuerte. Tenía dientes de hierro que se devoraban y se rompieron, se puso de pie. Era diferente de todos los anteriores, no un animal conocido, sino un monstruo compuesto, una aberración de poder y crueldad. 10 cuernos surgieron de su cabeza, un símbolo de 10 reyes, 10 reinos que nacerían de las cenizas de los imperios pasados. Y mientras Daniel señaló, he aquí que subió otro cuerno, pequeño al principio, pero con ojos como el hombre y una boca que pronunció palabras arrogantes. Esta bocina comenzaría 3 de los primeros, un poder que no se contentaría con reinar junto a otros, sino sobre ellos, blasfemando lo más alto, persiguiendo a los santos e intentando cambiar los tiempos y la ley. Era el retrato del anticristo antes del tiempo, un sistema, un espíritu, una sucesión de imperios que en esencia, siempre se elevaría contra Dios. ¿Granada? Sí, pero no solo Roma. Fue el patrón de cada reino que aumenta por la fuerza, permanece para la opresión y cae a través de la corrupción misma. Y en medio de la vista, cuando las bestias rugieron y los tronos temblaron, Daniel vio algo más: el anciano de los días, el que los vestidos eran blancos como la nieve, cuyo trono era llamas de fuego, cuyas ruedas estaban ardiendo fuego. Un río de fuego logró y lo dejó, miles de miles lo sirvieron, y 10.000 veces 10.000 observaron ante él. Se estableció el juicio y se abrieron los libros. Y luego, en el medio de las bestias y el fuego, se acercó una figura humana. Uno como hijo de hombre, llegando sobre las nubes del cielo. Le han dado dominio, gloria y reino, que todos los pueblos, naciones e idiomas le servirían. Su dominio es eterno, no pasará y su reino no será destruido. Daniel fue perturbado. El peso de la visión lo sacrificó, los colores huyeron de su rostro. Pero no se suponía que el misterio fuera descifrado allí, no del todo. Fue una advertencia, una promesa, un recordatorio: detrás del caos de los imperios, detrás de la sangre y la ambición de los hombres, hay un plan. Las bestias se levantan, las bestias caen, pero el trono de los más altos permanece. Y el que parece más débil, que no ha destrozado la espada o el ejército elevado, que al final heredará todas las cosas. Porque la historia no está escrita por leones, ni osos, ni leopardos. Está escrito por el Cordero. Y cuando se olvidan los imperios, cuando sus nombres se convierten en polvo y sus glorias, ruinas, todavía será reinante. No como un tirano, sino como rey. No para la conquista, sino por derecho.
No por un tiempo, sino para siempre. Y Daniel, el antiguo profeta, lo sabía. Mientras los vientos de cambio soplaron sobre Babilonia, mientras que los nuevos decretos se sellaron y se erigieron nuevos tronos, mantuvo los ojos fijos en lo que no vio. Porque la fe no es la negación de la historia, es la certeza que al final Dios es el que la escribe. Y el Ram, una vez invencible, ahora yacía abrumado debajo de los cascos de la cabra. La velocidad de la conquista griega no era solo una estrategia, fue un juicio. Los dioses de Persia, sus altares y sus ejércitos no podrían hacer nada. El mundo tembló ante un hombre, un cuerno, uno lo hará. Pero la historia no se inclina ante los hombres, ni siquiera a los grandes. Porque cuando la cabra estaba en el cenito de su poder, cuando Alejandro ya soñaba con la inmortalidad, el cuerno que dominaba todo estaba roto. No por una espada enemiga, sino por la fragilidad de la carne misma. La gloria humana es así, brillante como un rayo, efímero como el humo. Y luego, donde había una bocina, surgieron 4. 4 vientos. 4 reinos. 4 ambiciones que rasgarían la capa de un imperio unificado. Pero entre ellos, como una sombra que crece en crepúsculo, surgió algo más. No es un ejército, ni una nación, un hombre. Un pequeño cuerno que no estaba contento con la tierra pero codiciaba el cielo. Eso no estaba satisfecho con las coronas, pero quería ser adorado como Dios. Daniel lo vio avanzar. No como los demás que ganaron con espadas. Este conquistó con error. Esto dio un paso no solo a las ciudades, sino a la verdad misma. Se enfrentó al príncipe de los anfitriones, perforó lo que era sagrado, interrumpió el sacrificio que mantuvo el pacto entre Dios y su pueblo. El templo donde el cielo tocó la tierra, se transformó en el escenario para la blasfemia. El altar donde la sangre derramada hablaba de perdón, se convirtió en un trofeo para los ídolos silenciosos. ¿Y los fieles? Entregado a las llamas, las bestias, la espada. Porque la persecución no solo es física, es una guerra contra la fe, un intento de borrar la memoria de Dios en la tierra. Pero el cielo no se calla. Mientras los santos gimían bajo opresión, mientras que la sangre de los justos lloraba del suelo, 2 seres celestiales levantaron su voz. ¿Cuánto tiempo? No fue un lamento sin respuesta. Fue un grito que ya llevaba la certeza de la justicia. Y llegó la respuesta: debe vencer a un reloj divino, 2,300 tardes y mañanas. No es un número aleatorio, sino un término. Un límite para la arrogancia. Un hito para la purificación. Porque la historia no es un ciclo interminable de tiranía y dolor. Hay un punto final. Hay un suficiente que resuena de los tronos eternos. Y cuando se cumplieron los días, cuando las tardes cuenta y las mañanas se agotaron, el santuario fue purificado. No por manos humanas, sino por la mano de Dios, que cría los libertadores donde solo había desesperanza. Judas Macabeo y sus hermanos no eran héroes por casualidad, eran instrumentos de un plan mucho más grande. La luz brillaría nuevamente en el templo. El incienso volvería a subir. Y la pequeña bocina, que se pensó intocable, descubrió lo que todos los opresores descubren, que ningún trono es lo suficientemente alto como para escapar del juicio. Daniel podría haber sido desanimado. Podría haber mirado a las naciones que se alzaron como olas enojadas y pensaron: ¿cuánto tiempo, Señor? Pero él lo sabía. Sabía que detrás del caos había un rollo. Detrás de los imperios, un rey. Y detrás de cada profanación, una promesa, que el santuario sería restaurado, que los santos heredarían el reino, que la última palabra no sería de las bestias, sino del Cordero. Polvo. Rack de Vision no fue solo sobre el pasado. Fue un eco del futuro. Una advertencia de que antes del final, el enemigo lo intentaría de nuevo. Que la abominación de la desolación no fue un evento aislado, sino un patrón. Eso con cada edad, la serpiente se levanta con nuevas máscaras, nuevos cuernos, nuevas promesas de dominio. Pero también un recordatorio, que con cada edad, Dios levanta sus macabeos. Tú, Daniel. Sus fieles que incluso en el fuego, no doblan las rodillas. Y así, mientras el río Wai fluía indiferentemente, mientras los imperios nacieron y murieron como hojas en el viento, Daniel mantuvo las palabras en su corazón. No como un secreto, sino como ancla. Porque la historia no pertenece a aquellos que plantearon estatuas de sí mismas. Pertenece al que al final levantará a los muertos.
Y cuando se abren los libros, cuando los tronos estén ocupados, habrá una pregunta: ¿en qué lado ha estado? No en el mapa de los imperios, sino en el mapa de la eternidad. Los guarniciones brillaban como el oro pulido, su rostro brillaba como un rayo, sus ojos ardían como antorchas de fuego, sus brazos y piernas parecían bronce de brujería, y la voz que salió de sus labios era como la explosión de una multitud. Era un ser indescriptible de gloria, un mensajero celestial cuya presencia se estremeció los cimientos de la tierra. Los hombres que estaban con Daniel huyeron aterrorizados, escondidos entre las cañas, dejándolo solo frente a esa majestad. Pero Daniel no huyó. Permaneció por coraje, pero por un peso que lo inmovilizó, un peso de adoración y terror sagrado. Y luego la voz resonó sobre las aguas: Daniel, un hombre muy querido, entiende las palabras que te diré. Levántate porque me envían a ti. ¿Pero cómo levantarse frente a tal gloria? ¿Cómo mantener la mirada a la que lleva el esplendor del trono? Daniel cayó con la cara en el suelo, silenciosa, sin aliento, como un hombre muerto. Y fue tan postrado de polvo que escuchó las palabras que harían sacudir los siglos. No tengas temas, porque desde el primer día has aplicado tu corazón para entenderte y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Vine por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió a los 20 días. Luego Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme y me quedé allí con los Kings of Persia. Last days, porque la visión todavía es durante muchos días. Daniel levantó los ojos, todavía temblando, y se dio cuenta: no era solo un mensaje. Fue una guerra. Una batalla invisible luchada en los lugares celestiales, donde los principados y poderes disputaron el destino de las naciones. El ángel había sido arrestado no por hombres, sino por las fuerzas de la oscuridad que se opusieron al propósito de Dios. Y solo la intervención de Miguel, el arcángel guerrero, había allanado el camino para que la palabra llegue a él. La revelación era clara: detrás de los tronos de Ciro, Daríus y Antíoco, detrás de los decretos de los reyes y las marchas de los ejércitos, hubo una mayor lucha. Los imperios cayeron, las naciones subieron, pero el verdadero conflicto no fue por tierra, era el alma del tiempo. Y Daniel, un anciano entre los reinos, descubrió que sus oraciones no estaban perdidas susurros en el viento. Eran armas. Cada rodilla doblada, cada lágrima derramada, cada confesión de pecado fue un golpe contra la oscuridad, un grito que resonó en los cielos y movió ejércitos angelicales. El mensajero continuó y sus palabras fueron como martilladas en el bronce: he aquí, te haré saber lo que está escrito en la escritura de la verdad. No era ninguna profecía. Era el decreto eterno, registrado ante la fundación del mundo, sellado en el concilio de Dios. Y allí, al borde del Tigre, Daniel vio no solo el futuro de Israel, sino el desarrollo de los últimos días, un momento en que la iniquidad llegaría a la cima, cuando un rey insolente se elevaría, blasfemado contra los altos, persiguiendo a los santos, tratando de cambiar los tiempos y la ley. Pero su fin ya estaba escrito. Hasta que llegue la indignación determinada, porque lo que se determina se hará. Y luego, como un rayo que corta la noche, Daniel entendió: la historia no es un ciclo sin sentido. Es una flecha disparada de la eternidad a un objetivo correcto. Cada imperio que se eleva, cada tirano que oprime, cada profeta que grita, cada mártir que cae, todo converge a un solo momento cuando el Rey de los Reyes rasgará los cielos y dirá: justo. El ángel se estaba preparando para irse, pero más bien, como sello en la visión, dejó una última advertencia: Pero sin embargo va al final, porque descansará y al final de los días, llegará a su herencia. Daniel se quedó allí solo con el peso de la gloria aún ardiendo en sus huesos. No viviría para ver al Mesías. No vería la reconstrucción del templo al máximo. No presencie la caída de Roma o la llegada del Hijo del Hombre. Pero no importaba. Porque había visto el plan. Y ahora, incluso en la vejez, incluso en el exilio, él sabía: no era un extraño en la tierra. Era un heredero. Un heredero de una promesa de que incluso la muerte no podía robar. Y así, mientras el sol estaba sobre el Tigre, mientras que los imperios continuaron su poder macabro y ruina de baile, Daniel se puso de pie. No como un hombre derrotado, sino como un profeta que había visto el final desde el principio. Porque la historia no pertenece a los que construyen imperios. Pertenece al que al final los deshacerá a todos. Entonces de los escombros levantará un reino que no tendrá fin. Un rey que no se inclina ante los límites de la historia.
Ya no es un tirano que pasa como un Antíoco, ni un conquistador efímero como Alexander. Este es el rey, que vendrá como huracán sobre las naciones, no para saquear templos, sino para juzgar a los dioses que los hombres adoran. Su descripción no es de un hombre sino de un signo, un poder que rompe las barreras entre el cielo y la tierra, entre el tiempo y la eternidad. Este es el misterio que sacude los cielos, no se levantará con espadas, sino con palabras que arden como el fuego. No conquistará con ejércitos, sino con una verdad que va en la mitad de las almas. El sabio tropezará, los fuertes se doblarán, y aquellos que se consideraron propiedad de la historia descubrirán demasiado tarde, que solo fueron peones en un tablero divino. Porque este rey no viene a negociar. Ven a reinar. Daniel escucha y el peso de la Apocalipsis lo aplasta. Ya no son batallas entre Persia y Grecia, no más intriga del palacio o alianzas traicionadas. Es el final. El tiempo del final. Un momento en que se abrirán los libros, cuando aquellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, desorbesan la vida eterna, otros al horror de un juicio del cual no hay escape. El ángel no habla de acertijos ahora. Él habla de certezas, habrá un momento de angustia como nunca ha habido ya que hay una nación en ese momento. Pero también habla de una liberación, porque las personas cuyo nombre está escrito en el libro no será abandonado. Incluso cuando la oscuridad cubra la tierra, una luz brillará sobre ellos. Incluso cuando los imperios caen como hojas secas, permanecerá un reino. Y luego la pregunta que quema los labios de Daniel: ¿cuánto tiempo, Señor, cuánto tiempo se pisotearán los santos? ¿Cuánto tiempo se pospondrá la justicia? La respuesta no es ni un número ni una fecha. Es una promesa, de que se cumpla la determinación contra el poder destructivo. Hasta el último grano de arena del tiempo de reloj de arena cae. Hasta que el último se levante y diga, justo. El ángel se cierra. La visión se cierra. Pero algo se registró en el corazón de Daniel, algo que ni el tiempo ni la muerte ni los imperios podrían borrar: Dios no está distante. Mientras los hombres tejen sus guerras y construyen sus tronos grises, están actuando. En el cielo, los ángeles pelean. En la tierra, las oraciones se elevan como incienso. Y en medio del caos hay un plan que no fallará, porque fue escrito antes de que se formara el primer grano de polvo cósmico. Daniel se levanta todavía temblando, pero ya no es como un hombre asustado. Ahora lo sabe. Sabes que la oscuridad es real, pero la luz es aún más real. Sabes que la batalla es feroz, pero la victoria ya está decreta. Y mientras el viento nocturno sopla sobre las ruinas de Babilonia, murmura, no para sí mismo, sino para las generaciones que vendrán, espera el final. Porque él vendrá. El último rey no vendrá como cualquier conquistador, emergerá como un vendaval del norte con el aliento frío de la destrucción y el aliento ardiente de la blasfemia. No será solo un tirano, será la encarnación de la rebelión final, el colmo de la arrogancia humana erigida contra el Creador. Él hablará como si fueran Dios, pero sus palabras serán el eco vacío de un corazón que nunca conoció a la gracia. Despreciará a los dioses de los antiguos no por la sabiduría, sino por el odio, porque su único altar será el de la fuerza bruta, su único evangelio, la ley de la más fuerte. Adorará a las fortalezas que se criaron con sangre, los ejércitos que marchan bajo su sangrienta bandera, y el Dios él mismo proclamó, un ídolo de poder, un fantasma de gloria efímera. Y sin embargo tu victoria será tan ilusoria como las sombras. Ese estiramiento al atardecer. Prosperará sí por un tiempo. Reinará con furia, como las olas que se rompen contra los acantilados, pero que al final se rompen en la espuma. Armado con todo su esplendor malvado, plantará sus carpas entre el mar y la montaña sagrada, como si pudiera desafiar la eternidad con sus barricadas terrestres. Pero allí, donde imaginó levantar su trono, encontrará su tumba. No caerá a través de la espada de un ejército, ni por la traición de un aliado, será derrocado por el aliento de un juicio que ni siquiera los cielos pueden contener. Y cuando tu imperio se desmorone, no habrá mano para sostenerlo, ninguna voz que lo grite. El silencio que seguirá será la respuesta de Dios. El capítulo 11 se cierra como un libro sellado con plomo, no hay transición, no hay servicios. Es el silencio que precede al trueno, el descanso antes del grito final. Porque lo que viene después ya no es profecía, es revelación. El capítulo 12 de Last
tira el velo del futuro y muestra lo que sucede cuando se agota el tiempo y la eternidad se divide en la historia. Y luego, Daniel ve. Miguel se levanta. No como un espectador, no como un mensajero pasivo, pero como general celestial, el príncipe guerrero que ya había luchado contra los anfitriones de la oscuridad detrás de escena de lo invisible. Ahora baja a la batalla final. No es una escaramuza, es la última confrontación, el momento en que el cielo declara una guerra abierta contra los poderes que se atreven a tocar al pueblo de Dios. Habrá angustia como nunca antes, una tribulación que sacudirá los cimientos de la tierra. Las palabras de Daniel harán eco de siglos más tarde en los labios de Jesús, cuando hablará de un momento tan oscuro que si no es abreviado, ninguna carne sobreviviría. Pero incluso allí, en el corazón de la tormenta, la promesa brilla como una antorcha inextinguible, en ese momento tu gente se salvará. Ninguna gente. No aquellos que llevan un nombre o linaje, sino aquellos cuyos nombres están escritos donde ningún tirano puede borrarlos en el libro de la vida. No es ningún registro, es el decreto eterno de aquellos que pertenecen a Dios, la lista de rescatado, aquellos que no fueron comprados con oro sino con sangre. Y luego se proclama lo imposible, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Aquí el aliento de la eternidad invade el texto. No es una metáfora, no es un símbolo, es la ruptura de la muerte. Algunos para la vida que nunca terminarán, otros a la vergüenza que nunca volverá a salir. La tumba no es un punto final, es un paréntesis. El juicio no se limita a los imperios y reyes, al alma de cada hombre, de cada mujer que ya ha respirado en este mundo. ¿Y aquellos que, como Daniel, eligieron guiar a otros a la corte? No serán olvidados. Ya no se ahogarán voces por el polvo del tiempo. Brillarán como el brillo del firmamento, como estrellas que nunca salen, brillando para siempre en presencia de la que las llamó por su nombre. Pero Daniel es interrumpido. Celda estas palabras. Sella este libro. No porque la verdad debería estar oculta, sino porque hay cosas que solo los ojos de la fe pueden ver. La comprensión completa llegará en su tiempo, ya que el amanecer que se rompe después de la noche más larga. Hasta entonces las palabras serán selladas a los sabios de este mundo, pero abiertas a aquellos que buscan con el corazón. Y luego una profecía que suena como un espejo de nuestro tiempo, muchos se apresurarán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Una era de movimiento frenético, de información, de inundación pero no satisface, de la ciencia que avanza pero no responde a las preguntas más profundas. Un momento en que el hombre sabe más que nunca, pero entiende menos de lo que debería. Daniel levanta los ojos y ve a dos seres junto al río, uno a cada lado, como testigos de un juramento cósmico. Uno de ellos pregunta al hombre vestido del hombre, la misma figura radiante que Daniel vio antes, ¿cuánto tiempo durarán estas maravillas? Y la respuesta viene con las manos levantadas al cielo, un gesto de juramento irrevocable, durante un tiempo, horarios y medio tiempo. 3 años y medio. 1290 días. Un periodo marcado en el calendario de Dios, una temporada de furia y purificación, cuando el pueblo santo se demostrará como oro en el fuego. Cuando la abominación desolada profana es lo sagrado, cuando la persecución alcanza su clímax, entonces, todas estas cosas se cumplirán. Daniel escucha, pero no entiende. Tu mente humana no puede aceptar el peso de la eternidad. Mi Señor, ¿cuál será el final? Él pregunta como todos preguntaríamos. Y la respuesta no es una cita, sino un pedido, id dan. Y él. Porque estas palabras están selladas hasta el final del fin. Ni siquiera el profeta tendría todas las respuestas. Algunos misterios se almacenan para el momento adecuado, como las semillas que solo germinan en la temporada determinada. Pero hay una promesa de que resonan por encima del silencio, muchos serán purificados, cerrados y probados. La tribulación no es un castigo sin propósito, es el crisol que separa el oro de la escoria. Los malvados seguirán su camino, cegado por su propia rebelión, pero los sabios lo entenderán. No por astucia, no por beca, sino por la humildad que se dobla antes del máximo. Y luego se revelan los números, 1,290 días. El periodo de gran aflicción, cuando el sacrificio será interrumpido y la abominación se basará en el lugar que no le pertenece. Pero hay más, bendito que espera y alcanza los 1,335 días. Un tiempo más allá de la tribulación, una ventana de restauración, como si Dios dijera, después de la tormenta vendrá la cosecha.
Después de la noche el blanco. Y la última palabra para Daniel no es una advertencia, sino una bendición, tú, sin embargo, va al final. Descansarás. Y se levantará para recibir su herencia al final de los días. Entonces el libro se cierra. No con un punto final, sino con una invitación. No es un llamado para inclinarse ante los rituales vacíos o una fe basada en el miedo a lo que está por venir. Es una invitación a rendirse a la verdad que no se dobla, el reino que no se corrompe, al rey que ya ha roto el velo de la muerte y no regresará como un juez lejano, sino como el rey justo que restaura todo lo que el pecado ha destruido. Esta no es una narración que se debe archivar entre las páginas de un libro antiguo, ni un misterio para ser descifrado solo por académicos. Es una revelación viva, escrita para ser creída, para ser vivida, para ser el ancla cuando las olas de la duda golpean con fuerza. Cada punto de vista, cada sueño, cada palabra dada a los profetas no se registró para satisfacer la curiosidad pasajera, sino para forjar una confianza inquebrantable. Y ahora, permíteme una pregunta que resuena más allá de las palabras: ¿cuál de estas verdades te ha alcanzado como un rayo en la oscuridad? Fue la fidelidad de Daniel en la tumba de los leones, demostrando que Dios no abandona la suya. ¿O la visión de las bestias que se levantaron y cayeron, recordando que ningún imperio de este mundo prevalecerá contra su gobierno? Quizás fue la promesa de los 1335 días, un faro de esperanza después de la noche más larga. Deje que esta historia no termine aquí, en las líneas que acabas de leer. Deja que se convierta en parte de su propio viaje. Este era Daniel, no solo un libro, sino un legado de fe que cruzó siglos para llegar a usted. Y si hoy su fe es más firme, si su corazón arde con certeza de que no existía antes, entonces se cumplió el propósito. Que la misma mano que escribiste en las paredes de Belsazar también escriba en tu corazón, contado, pesado, dividido, y encuentras fiel. Bestias que se levantaron y cayeron, recordando que ningún imperio de este mundo prevalecerá contra su gobierno. Quizás fue la promesa de los 1335 días, un faro de esperanza después de la noche más larga. Deje que esta historia no termine aquí, en las líneas que acabas de leer. Deja que se convierta en parte de su propio viaje. Este era Daniel, no solo un libro, sino un legado de fe que cruzó siglos para llegar a usted. Y si hoy su fe es más firme, si su corazón arde con certeza de que no existía antes, entonces se cumplió el propósito. Que la misma mano que escribiste en las paredes de Belsazar también escriba en tu corazón, contado, pesado, dividido, y encuentras fiel.